Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los contenidos que habíamos quedado en la clase anterior. En realidad habíamos más bien cerrado lo que era mapas de Carnot. Habíamos hecho varios ejercicios, ¿cierto? Partimos primero revisando cómo funcionaban los grupos, cómo se formaban, cómo se utilizaban los mapas para poder simplificar. Habíamos trabajado con mapas de Carnot de 3 y 4 variables, tanto con los unos como con los ceros. Y en la última clase habíamos estado trabajando con 5 variables. ¿Ya? Aquí habíamos estado revisando eso. No voy a tener demasiado porque en realidad hicimos varios ejercicios, ¿cierto? Teniendo en cuenta las mismas consideraciones que teníamos para el caso de 4 variables, solamente que ahora trabajamos con 2 mapas de 4 variables, donde una de las variables estaba cambiando, desde 0 hasta 1, dentro de los mapas, ¿cierto? O a través de los mapas. Simplificamos tal cual. Le decía yo que la clave para poder formar grupos entre ambos mapas era identificar si había un grupo que fuera válido en uno de ellos y si eso estaba repetido en el otro, se podían juntar. ¿Ya? Y eso es importante, tiene que ser un grupo válido, ¿cierto? Y bueno, ahí estuvimos trabajando, hicimos al menos 4 problemas diferentes. Por si acaso en la prueba, ustedes podrían encontrar un problema de esto sin ningún inconveniente. O sea, no estos mismos, pero sí el mismo estilo, misma dificultad. ¿Ya? O sea, es como que hubiéramos hecho como 4 de ese nivel. ¿Ya? Así que ahora, ¿qué nos quedaría ver? Que donde ya estamos llegando a los últimos contenidos es directamente análisis y diseño de circuitos digitales. Así que esta sería la clase 19. Clase 19. Clase 19. Análisis de circuitos digitales combinacionales. Hoy estamos a miércoles 9. Digitales combinacionales. ¿Ya? Recuerden que la prueba, si no me equivoco, es un lunes, ¿cierto? Es el lunes 21. Tendríamos entonces esta clase donde vamos a ver análisis de circuitos digitales combinacionales. En esta clase vemos diseño. Vamos obviamente en cada una de ellas a hacer ejercicios. Y además vamos a tener la clase del día miércoles 16 libre para ejercitar más aún. ¿Ya? Y obviamente el día 21 es todo el día de la prueba. Y ahí en realidad cualquier duda que tengan siempre me pueden escribir. ¿Cómo será la prueba? Va a ser un cuestionario donde ustedes van a poder seleccionar las diferentes opciones y todo. Es muy probable que incorpore también unas preguntas donde tienen que obtener, por ejemplo, tabla de verdad, ¿ya? E ir seleccionando todas las opciones que correspondan a partir de una función. ¿Ya? Ya, así que, entonces, como les decía, miércoles 9. Oh, ahora sí. Miércoles 9 del 6 del 2021. Ahí. Ya. Entonces. Procedimiento. ¿Ya? El procedimiento que vamos a realizar para poder analizar es el siguiente. Miren. Vamos a partir primero, y acá es importante tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos en análisis de circuitos digitales combinacionales, ¿ya? Lo que tenemos es primero un circuito y queremos saber cómo se comporta. Eso es todo lo que nosotros queremos, ¿ya? Conocer cómo se comporta. Así que paso 1, vamos a identificar o obtener las ecuaciones de todas nuestras salidas. Obtener las ecuaciones de las salidas. Ya puede ser una salida, pueden ser dos, pueden ser tres, las que sean, ¿cierto? Vamos a ver aquí de la o la salida. Ahí, ¿ya? Y después de eso vamos nosotros a obtener la tabla de verdad, ¿ya? Obtener la tabla de verdad.
Una vez con ella, simplificamos. Aquí hay algo muy importante porque hay ocasiones en las cuales nosotros podemos simplificar directamente, en otras que no podemos y que tenemos que obtener la tabla primero, ¿ya? Así que en realidad esto se podría intercambiar. Se podría hacer una antes que la otra, ¿ya? Ahí. Simplificar las funciones obtenidas. Esto, como les digo, se puede realizar antes o después. Y por último, lo que se hace es redibujar el circuito de una forma simplificada, si es que es posible. Si es posible, redibujar el circuito simplificado. Simplificado. Ya, entonces eso serían los pasos. Obtener las ecuaciones de las salidas. Obtener la tabla de verdad. Simplificar las funciones obtenidas, ¿cierto? Esto se podría, como les decía, hacer antes o después. Y por último, dibujar el circuito simplificado si es que es posible, porque podría ser caso que no se pudiera simplificar. Entonces ahí no hace falta redibujarlo. Así que para que vayamos viendo cómo se aplica esto directamente, vamos a resolver algunos problemas, ¿ya? Vamos a buscar uno de la guía. Vamos a buscar la guía. Ya. Y vamos a hacer esto. ¿Dónde está la guía de ejercicio? Está en docencia online. Vamos a verlo tal como lo ven ustedes. Guía de ejercicio. De hecho, esta guía tiene ejercicios para enredar todo el curso. Ahí. Ya. Entonces, vamos a buscar algunos ejercicios de análisis. Aquí hay algunos de simplificación, otros para simplificar también con mapas de Carnot. Este es relativo a las puertas lógicas. Aunque me entró una duda. Me acaba de entrar una duda. Nosotros revisamos las puertas lógicas, ¿se acuerdan ustedes? Vimos, por ejemplo, la puerta NAND, AND, NOT, NOR, de ese estilo. Porque me da la impresión de que no la hemos revisado. Si es así, vamos a ver acá el formulario que tenemos preparado por acá. Debería estar por acá. Ya, muy bien. La vamos a revisar rápidamente, porque con ellas son las que nosotros podemos construir circuitos. Ya, muy bien. Claro, si no va a estar difícil trabajar con circuitos si no tenemos cómo formarlo. Ya, vamos a abrirlo por acá, para que ustedes la vean. Estoy aprovechando de habilitar la unidad 2, ¿ya? Unidad 2, ocultar, hacer visible, y ahora sí tenemos algo para que ustedes la puedan revisar. Ahí sí. Entonces, ahora está habilitada la unidad 2, ¿ya? Y aquí van a poder ustedes encontrar un apunte sobre análisis de la lógica combinacional, en realidad análisis de circuito, y algún apunte también sobre las puertas lógicas. Yo en particular acá tengo un formulario que la verdad es que es bien práctico porque condensa toda la información que requerimos, ¿ya? Entonces podemos revisarlo directamente acá. Así que mucha atención. Ya recuerden que esto está publicado en el aula. Primero, ¿qué son las puertas lógicas? Son unos elementos abstractos que nos permiten formar circuitos. Después las puertas lógicas son implementadas por medio de transistores en circuitos integrados, con los cuales nosotros podríamos armar circuitos en el mundo real. ¿Ya? ¿Cómo un circuito integrado? Es simplemente un conjunto de elementos que nos permite a nosotros obtener una determinada función. Integrado. Por ejemplo, un 7404. ¿Ya? Esto que ustedes están viendo acá, que tiene como una especie como de patilla, ¿cierto? O pines de conexión, sería un circuito integrado, el cual uno puede alimentar. Aquí se ve el símbolo, ¿ya? Podemos alimentarlo por acá. Acá le ponemos, por ejemplo, más, menos 5 volts, y con eso él queda energizado.
Y cada uno de estos elementos que están acá, por ejemplo, entre este pin y ese pin, son puertas lógicas, ¿ya? Y en particular, son el tipo de puertas lógicas que nosotros estamos viendo ahora, al principio, miren. Este tipo de puerta. ¿Qué hace esta puerta lógica llamada NOT? Simplemente va a tomar una entrada y me va a entregar la negación en la salida, ¿ya? O sea, si acá yo le pongo un 0, va a salir un 1. Si le pongo un 1, va a salir un 0, tal como lo indica la tabla de verdad. Claramente ahí aparece todas las combinaciones posibles y lo que ocurre con ellas. ¿Cuál sería la función que implementa entonces esta puerta lógica? Llamada NOT. Simplemente una negación, ¿ya? Se dice que es A negado porque es lo que entra, ¿cierto? Sale negado. Luego, quiero saber si se entiende lo que acabo de explicar respecto a que estos son elementos que nos permiten obtener funciones lógicas, ¿cierto? Funciones booleanas. Y esta sería la puerta más básica, por decirlo así, ¿ya? Y estas puertas en el mundo real se crean por medio de transistores, ¿cierto? Y están concentradas dentro de esos circuitos que les mostraba por acá, ¿ya? Que contienen varias de ellas. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Ya? Piensen que estos son elementos abstractos, ¿cierto? Ahí es como que yo le puse un nombre y dije, mira, esto es una puerta lógica. Y luego esas se implementan en el mundo real para poder construir circuitos. Porque yo junto esas puertas, ¿cierto? Y puedo formar un circuito que finalmente se relacione y me permite implementar una función. ¿Ya? Porque obviamente yo parto acá con una negación. Después ustedes pueden ver acá que voy a tener una puerta que me permite multiplicar, otra que me permite sumar y así sucesivamente. ¿Ya? Así que tenemos entonces ahora la puerta AND. ¿Qué sería la puerta AND? Es aquella puerta que ustedes ven acá, ¿cierto? Con esta notación, es como una especie de semicírculo, ¿cierto? Que puede tener dos o más entradas. En este caso específico se muestra con dos entradas para efecto de simplemente comprender su operación, porque en realidad se aplica lo mismo para más puertas, o sea, perdón, para más entradas. Así que aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que esta puerta lo que consigue es una multiplicación, ¿ya? O sea, si entra acá un 0 y un 0, al multiplicarlos me va a dar un 0, ¿cierto? Si entra un 0 y un 1, como ustedes pueden ver en la tabla de verdad, me va a dar un 0 a la salida. Si entra un 1 y un 0, me va a dar un 0 a la salida y solamente me va a dar un 1 como salida cuando tengamos dos entradas que son iguales a 1. O para el caso de que tuviéramos n entradas, cuando n entradas son 1. ¿Ya? O sea, definitivamente lo que está haciendo es precisamente multiplicar. Y por tanto nos permite implementar esto, una multiplicación. ¿Ya? Obviamente nosotros buscamos construir funciones booleanas por medio de estos elementos. ¿Ya? Y así poder implementarlas en el mundo real. ¿Ya? Tenemos también la puerta OR, ¿ya? Que sería una puerta que nos permite realizar una suma lógica. Vemos que tenemos en este caso dos entradas, también podríamos tener más de dos, ¿ya? Pero para efectos prácticos la operación de una puerta lógica de tipo OR de dos entradas es la misma que tendría una puerta de 3, 4 o 5, ¿ya? En el sentido de que es una suma lógica. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 0 más 0, voy a obtener un 0. Si yo tengo 0 más 1, voy a obtener un 1. Si tengo 1 más 0, claramente voy a obtener un 1. Y aquí viene una parte importante. 1 más 1 para mí va a ser un 1. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo? ¿No debería ser 2 acaso? ¿Ya? Pero lo que sucede es que esto es una suma lógica. En el sentido, y ustedes lo pueden relacionar también como cuando yo tengo verdadero y verdadero. ¿Qué es lo que es eso? O verdadero más verdadero, ¿cierto? Perdón, sería verdadero o verdadero, ahí sí, ¿cierto? Tendríamos que sería verdadero, ¿cierto? En este caso, me basta que haya un 1 para que inmediatamente nuestra salida sea 1. O sea, si tuviera, por ejemplo, 3, 4 o 5 entradas, basta que una de ellas sea 1. Y con eso inmediatamente la función de salida va a ser 1. ¿Ya? Si tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 que son 1, da lo mismo. Lo importante es que haya al menos una. Y por tanto, la única condición en la cual la función f va a ser 0 es cuando todas las entradas son 0. Si fueran más entradas, tendría que ser todas las entradas 0. ¿Ya? Así que, como les decía, la función que implementa es esta función, que sería simplemente a más b. ¿Sí? ¿Se entienden estas dos puertas, la AND y la OR, cómo operan? Pueden votar en el cuestionario. Estas puertas también se pueden encontrar en circuitos integrados de dos entradas. Aquí tenemos estos dispositivos. ¿Se fijan? Aquí obviamente como ocupa más entradas, tenemos que claramente son menos puertas. En el otro ejemplo teníamos 4. Bueno, ya lo dejé atrás. Pero teníamos 4, ¿cierto? No, de hecho teníamos 6. 6 puertas teníamos en ese otro caso. Aquí tenemos únicamente 4. Porque estamos usando
2 pines para las entradas, en este caso de esta puerta, y uno para la salida, ¿cierto? O sea, si yo quisiera usar esta puerta y conectarle, por ejemplo, una NOT, debería hacer las conexiones para que eso se corresponda, que son conexiones eléctricas. ¿Ya? Aquí, de hecho, se ve un ejemplo. Miren. Se dan cuenta cómo tienen un circuito, donde tienen algunos elementos, no nos interesa mucho lo que está haciendo el circuito, pero en específico cuando se quiere usar una puerta, simplemente nos conectamos acá a la entrada, a la salida obtenemos esto, que sería la inversión, acá tenemos también otra, ¿se fijan? Así se usan. Ahí tenemos un ejemplo mejor todavía. ¿Ya? Muy bien. Ahora, claramente con estas entradas, o perdón, con estas puertas lógicas, nosotros podríamos formar todos los circuitos sin ningún problema. Podríamos formar con la NOT, la AND y la OR todos los circuitos que existen. Sin embargo, hay algunos elementos que nos permiten trabajar quizá de forma más eficiente o con menos elementos, como podría ser, por ejemplo, el tener además las siguientes operaciones. Ustedes pueden ver que tenemos la puerta NAND, que simplemente es una puerta AND, que está, en este caso, teniendo su salida una negación. Es como si tuviera esta puerta y que a la salida le conectáramos esta. ¿Ya? De forma que lo que sale, sale negado. Por tanto, ustedes pueden ver que me va a dar el producto negado, tal como se indica en la función. Vamos a tener A por B es 0. Al negarlo me da 1, ¿cierto? 0 por 1 me da 0. Al negarlo me da 1. 1 por 0 me va a dar 0 también, porque en realidad basta que haya un 0 para que nos dé 0. Al negarlo nos va a dar 1, ¿cierto? 1 por 1 debería ser 1, pero al negarlo nos da 0. ¿Ya? Y esa es la operación de esta puerta lógica, que sería la puerta NAND. ¿Ya? Es una multiplicación negada. Tenemos también, como ya lo habían visto probablemente, porque lo mostré recién, la puerta NOR, que viene a ser una suma negada, ¿cierto? De hecho, aquí está la función, como bien clara en lo que hace. En ese sentido, nosotros vamos a tener una entrada, o dos entradas en realidad, al menos, donde tenemos 0 más 0, debería ser 0. Al negarlo da 1. 0 más 1 es 1, ¿cierto? Porque nos basta un 1 para que inmediatamente dé 1 una suma lógica. Pero como está negada nos queda 0, lo mismo pasa acá, ¿cierto? 1 más 0 es 0, perdón, 1 más 0 es 1, al negarlo es 0, y 1 más 1 debería ser 1, al negarlo, perdón, da 0. ¿Ya? Y aquí tenemos la operación, vale decir una suma negada. Esto sería como que conectáramos una puerta OR y que a su salida, ¿cierto?, le conectáramos una puerta NOT, que va a estar negando todo lo que salga de ella. ¿Ya? Exactamente lo mismo, solamente que de una forma, podríamos decir, más acotada, más resumida. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? La puerta NOR y la NAND. Recuerden que es simplemente tomar una de las puertas, en este caso NAND, OR, y negar su salida. ¿Ya? Es muy práctico, de hecho se le llama muchas veces puertas universales, porque estas dos puertas tienen una particularidad. Uno podría pensar quizá, no, si en realidad la puedo formar con una AND y con una NOT, o con una OR y una NOT, en realidad son un poquito redundantes, podría decir uno. Pero en realidad estas puertas son llamadas universales, porque tiene la particularidad que solamente con una de ellas, por ejemplo, con un tipo de ellas, ¿cierto?, puedo formar cualquier circuito. O sea, yo podría formar un circuito únicamente con NAND. Obviamente muchas NAND quizás, pero puedo formarlo. Lo mismo pasa con la NOR. Solamente usando NOR, yo podría formar cualquier circuito, ¿ya? Lo cual no consigo con esta puerta, ni con esta, ni con esta por separado. Únicamente cuando están las tres juntas, ahí sí podemos. ¿Ya? ¿Y cuáles son las últimas dos puertas que vamos a realizar hoy día? Son la puerta XOR y la puerta XNOR. La puerta XOR viene a ser una suma exclusiva. ¿A qué me refiero con eso? Que a diferencia del caso de la OR, recuerden acá lo que estamos revisando, donde tenemos que solamente nos da 0 cuando las dos entradas, o en realidad todas las entradas son 0, y si por ejemplo tenemos al menos un 1, nos da inmediatamente 1 la salida, y en el caso que tenemos, por ejemplo, que sean todas las entradas iguales a 1, también nos da 1. Para el caso de la XOR eso no se cumple. Solamente va a ser 1 su salida cuando haya una única entrada que sea 1. O sea, yo podría tener en ese caso una XOR con más entradas también, pero solamente va a ser 1 la función cuando una de las entradas sea 1. Si hay 2 o 3 o más que son 1, ya no nos va a dar 1, porque tiene que ser de forma exclusiva esa entrada que esté en 1 para que nos dé 1 la función. De ahí viene el por qué se llama como OR exclusiva. Así que pueden verlo así. Ven que acá tenemos dos entradas. La notación es un tanto particular porque como que tiene otra curva ahí, ¿cierto?
Y la función de fantasía, como le llamo yo muchas veces, es esta. Es como A suma exclusiva con B. Sin embargo, la función que realmente ustedes podrían obtener a partir de, por ejemplo, estos datos, es esta. Esta es la función real. Vale decir A negado B más AB negado. ¿Ya? Una manera más simple de poder analizar esto, porque yo sé que de repente puede ser medio extraño. Claro, es como un sí solo sí, lógica matemática, exactamente. ¿Sí? Si solamente una entrada es 1, ¿ya? Si hay dos o más entradas que sean 1, en este caso nos da 0. ¿Ya? Es como una buena analogía. Entonces, como le estaba comentando, otra forma de pensarlo es verlo de la siguiente manera. Es decir, nuestra salida va a ser 1 siempre que las entradas sean diferentes. En este caso, cuando trabajamos con 2, ¿cierto? Cuando trabajamos con 2, si son diferentes, nos va a dar un 1. Aquí se da, ¿cierto? Si es 0, el A y el B es 1, son diferentes, por tanto es 1. Si A vale 1 y el B vale 0, son diferentes nuevamente, ¿cierto? Y nos vuelve a dar 1. Y en los casos que son iguales, para al menos dos entradas, ¿cierto? Tenemos que justamente nos da 0. Esa es otra forma alternativa de poder visualizarlo. ¿Y qué creen ustedes que será la XNOR? En realidad es exactamente la negación de esta puerta. Podemos ver en realidad que solamente va a ser 1 cuando son iguales. En el caso de tener dos entradas, ¿cierto? Tenemos que si A y B son 0, nos va a dar 1. Si A y B son 1, nos va a dar 1. Y si es que son diferentes, nos va a dar 0. ¿Ya? También lo podría analizar como decir así, como que voy realizando una suma exclusiva y lo niego, pero en realidad es mucho más práctico y simple para nosotros el analizarlo así. Si es que estamos trabajando con dos entradas y esas entradas son iguales, la XNOR nos va a dar 0. Perdón, nos va a dar 1, ¿cierto? Y si es que son diferentes, nos va a dar 0. ¿Ya? Y la XOR sería al revés. ¿Cuál sería la anotación que usamos? En realidad, una suma exclusiva negada, ¿cierto? A, suma exclusiva con ese círculo, negada. Y la función real que podríamos obtener de acá es justamente esta. A negado, B negado, más AB. ¿Sí? Y eso lo podemos obtener sin mayor inconveniente si formáramos una especie de mapa, ¿cierto? También si queremos obtener acá cuáles son los productos que se corresponden con unos. Vemos claramente que se requiere que el A esté negado, que el B esté negado, ¿cierto? Y esto me da 1 para esa combinación, más si es que el A aparece multiplicando al B, ¿cierto? Porque esto me daría 1. ¿Ya? O sea, por eso es que decimos que esta es la función real y esta es como una especie de función de fantasía únicamente, tal como esa. La usamos porque en realidad es más acotada, ¿cierto? Pero al momento de ocupar álgebra se requiere poner la función real. No me sirve poner esto porque esto no tengo cómo operarlo. ¿Ya? Sin reemplazar obviamente lo que tenemos ahí. Exactamente. La XNOR se ocupa para comparar elementos que son iguales. Y de hecho estas funciones que ustedes están viendo ahora aparecen en muchos lenguajes de programación. Entonces uno puede comparar, por ejemplo, bit a bit, en el caso que tenga alguno boolean, por ejemplo. En realidad no boolean técnicamente, pero números que sean binarios, por decirlo así. Y se pueden comparar. Bit a bit, se puede hacer diferentes cosas. ¿Ya? Este formulario recuerden que está publicado. Déjenme ver si lo tengo por acá. Sí, justamente ahí. Está después de estos apuntes la unidad 2 que les habilité. Así que si ustedes quieren lo pueden ocupar. Yo en otros casos les habría dicho que lo pueden imprimir para las pruebas, porque en las pruebas también se incluía, ¿ya? Pero véanlo como un recordatorio rápido de cómo operan las puertas lógicas. Recuerden que son estos elementos, abstractos en principio, que nos permiten realizar funciones, ¿ya? Y estos elementos están implementados dentro de circuitos integrados, que son elementos que nosotros podemos directamente usar en el mundo real para formar circuitos. Entonces, interconectando diferentes de estas o diferentes puertas, podemos conseguir alguna lógica de operación. Estos circuitos que aparecen acá son bien simples. Acá hay uno un poquito más complejo. ¿Se fijan? Ahí están conectando varios para conseguir una operación determinada. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Vamos a analizar circuitos digitales, ¿sí? Así que para hacer eso, claramente aquí ustedes podrían analizar lo que sucede. En realidad es ver, por ejemplo, si tengo una entrada 0, 0, ¿qué debería salir para el caso de esta multiplicación negada? Sería, por ejemplo, 0 por 1, ¿cierto? Perdón, 0 por 0 sería 0, al negarlo da 1, 1 por 0 debería ser 0, al negarlo da 1, ¿sí? Y así vamos comprobando lo que sucede. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer ahora en específico es análisis, que es lo que podemos encontrar por acá. Vamos a usar este circuito. Déjame ver cuál circuito vamos a usar.
Ya, vamos a este circuito. Fíjense que este circuito tiene dos salidas, ¿cierto? Tiene una salida F1 y una salida F2. No hay ningún problema. Se trabajan de forma independiente. Acá tenemos que también. Tenemos entradas. Tenemos 4 entradas. Voy a buscar otro circuito por mientras también para tener algunos más disponibles. Es más fácil de hacer que unir dos puertas AND. Y la verdad es que es porque podemos representar, esto se refiere a una puerta XNOR. Cuando yo tengo una puerta XNOR, en realidad estamos ahorrándonos un montón de operaciones. ¿Ya? Miren, esto que está acá, esa función yo la podría implementar con ¿qué cosa? La podría implementar con una multiplicación, con dos negaciones, ¿cierto? Hay 3 puertas. Después hago otra multiplicación acá. ¿Sí? Eso sería, en este caso, 4 puertas, más una quinta puerta que suma. ¿Y saben qué vamos a hacer? Lo vamos a representar para que ustedes lo vean. Que, de hecho, es un ejercicio bien práctico. Miren. Vamos a hacer eso. Vamos a bajar un poquito esto. De hecho, lo puedo mover así simplemente. Ya. Miren. Vamos a simplificar la función correspondiente, o no, obtener la función correspondiente al siguiente circuito. Miren. La función, porque este ejercicio nos va a salir bastante, porque es como una primera aproximación al análisis. La función correspondiente al siguiente circuito. Pueden sospechar a qué circuito me voy a referir y cuál vamos a hacer la función, pero aquí lo van a ver. Al siguiente circuito. En base a lo que me inspiré, ¿cierto? Vamos a ver. Miren el circuito que yo voy a dibujar. Voy a dibujar un circuito que va a tener únicamente 2 entradas. Ya, vamos a tener acá esta puerta. Ahí. Vamos a tener esta otra puerta. Ahí. Esto va a entrar acá, miren. En una puerta AND, ¿ya? Que va a multiplicar lo que aparezca por ahí. Lo que llegue ahí. ¿Ya? Esa es una AND. Aquí vamos a tener nuestras entradas. Tenemos A, tenemos B. Y voy a tener también lo siguiente, miren. Otra puerta AND, me quedó más grande, así que lo voy a arreglar un poquito. Ya. Y voy a conectar esto. Miren. Cada vez que yo ponga esa línea así, y dibuje esa especie de nodo, ¿ya? Quiere decir que ahí hay una conexión eléctrica, ¿ya? Por tanto, aquí no hay conexión, ¿ya? Solamente donde dibujé esos nodos, ¿ya? Ahí. Vamos a ver si sospechan qué estoy haciendo acá. Porque esta es una función y que hemos visto hace muy poquito. Ahí está. Y esta es una suma. Una puerta OR lo consigue. ¿Ya? Esta función que aparece acá, ¿ya? Que es una función de A y B, ¿a qué va a ser igual? Vamos a verlo, miren. Yo acabo de dibujar este circuito, pero no lo inventé. Me basé en algo, miren. ¿Cómo vamos a hacer la obtención de esta función? ¿Cierto? Queremos obtener a la f de A, B, ¿cierto? Vamos a partir desde acá y vamos a ir viendo qué va saliendo de cada puerta. Así que aquí obviamente llega el A, ahí llega el B, aquí llega el A y aquí llega el B, ¿cierto? Como tenemos una puerta NOT, ¿saben qué? Voy a copiar el formulario, lo voy a copiar así como archivo simplemente, para tenerlo como a mano, para que ustedes vean las funciones. Vamos a copiarlo con una imagen. Ahí lo podemos ajustar. Después, obviamente, ustedes lo pueden revisar en el documento original, que está publicado. Ahí. Vamos a poner por acá nuestro formulario. Vamos a ponerlo ahí, de momento. Ya. Entonces, como pueden ver, cuando sale de esta puerta, ¿cierto? O lo que tenemos a la salida de esa puerta va a ser justamente anegado. ¿Sí? Es lo que nos están indicando ahí. Acá vamos a tener el B negado, ¿cierto? Y eso va a estar llegando a esa otra puerta. ¿Qué hace esta puerta? La puerta AND, que ustedes pueden ver acá, a pesar que como que no se me parece tanto, ¿cierto? Va a multiplicar lo que tienen sus entradas. Por tanto, aquí va a llegar, ¿qué cosa? Va a llegar un A negado por un B negado, ¿cierto? Justamente lo que tenía sus entradas.
¿Y aquí qué llega? Claramente, si está entrando el A y el B, lo va a multiplicar y me va a quedar entonces AB. ¿Sí? ¿Y qué sale al final? ¿Y cuál es la función? Fíjense bien que sería esta puerta. Por tanto, esta puerta toma sus entradas, la suma, ¿cierto? Y entrega esa suma como salida. ¿Ya? Así que va a ser precisamente el A negado por B negado más el A por B. ¿Ya? Y esa va a ser su salida. A negado, B negado. Recuerden que A negado, B negado es totalmente diferente a esto. Ya no se vayan a confundir. De hecho, si aplicamos De Morgan, tenemos que claramente no son iguales, ¿cierto? Lo comento porque es un error bien común. Totalmente diferente. ¿Sí? Y bueno, lo que estaba comentando es que la salida en definitiva va a ser la suma de las dos entradas, que serían esos productos que teníamos. Y se fijan cómo esa función se fue construyendo a partir de la interconexión de diferentes puertas. Claro, no es un circuito tan complejo. Sin embargo, se pueden crear circuitos más elaborados, por decirlo así. Ahí. ¿Ya? Y les pregunto yo a ustedes ahora, lo tienen justamente acá. ¿Qué sería, o más simple aún, ¿hay alguna puerta que implemente esto? ¿Que consiga lo mismo de las que hemos visto ahora? Está súper dirigida la pregunta, ¿cierto? Lo repito de nuevo. ¿Alguna de las puertas que revisamos hoy puede ser implementada con este circuito? ¿O cumple la misma función, por decirlo así? Fíjense bien en las funciones. Claro, ¿cierto? Ustedes pueden ver que la última puerta, la XNOR, existe porque nos permite simplificar todo eso. ¿Se fijan? Todo esto, perdón, todo esto, ahí sí, es equivalente a hacer esto. Bueno, no es tan fácil dibujarla, pero ahí sí. A esto. Ahí, con su burbuja. Claramente podemos ver que desde el punto de vista esquemático es bastante simple. Y de hecho también existen en el mundo real. ¿Ya? También sirven para implementar. ¿Se fijan? Entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es eso, es conseguir funciones. Por ejemplo, nosotros podemos tener cualquier función y lograr que sea implementada usando puertas lógicas. Y lo que estamos viendo ahora justamente es el proceso de analizar un circuito que ya está hecho. ¿Ya? Y en el diseño vamos a hacerlo al revés. Pero eso ya es para la próxima clase. Voy a dibujar de nuevo la puerta porque me quedó medio deforme, así que ahí sí. Esto ya no es parte del problema porque no nos pedían expresarla de otra manera ni nada por el estilo, ¿cierto? Esto es meramente para ver que todo esto que está acá vendría a ser una XNOR. ¿Ya? Por eso es que tiene sentido crear puertas que sean un poquito más elaboradas, ¿ya? Porque obviamente condensan más lógica. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver, quiero saber si se entendió eso. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Este circuito, por si acaso, lo inventé en el momento. Es porque me estaba basando en esa idea para que ustedes pudieran ver cómo podemos llegar a la función. ¿Ya? Pero era como parte del problema, por decirlo así. Podría haber sido cualquier otro circuito. Analice el siguiente circuito. Ya. Y este circuito, como nos están pidiendo analizar, claramente lo que tenemos que hacer primero es obtener la función, ¿cierto? Ahí dice. O obtener las ecuaciones. ¿Ya? Obtener las ecuaciones de la o las salidas. En este caso no es una salida, sino que son dos, como ustedes lo pueden ver ahí. El proceso es exactamente el mismo. Lo voy a agrandar un poquito, aunque se pixela un poquito más, pero para que tengamos más espacio para escribir. Ahí. Entonces, partimos. Primera puerta. Y ¿saben qué? Voy a bajar también el formulario para que esté ahí. Ahí ustedes pueden ver el formulario. Después lo borraré y todo, porque en realidad está disponible, ¿cierto? Ya. Pero ¿saben qué? Eso ahí sí. Ahora, partimos, ¿cierto? Acá obviamente llega el W. Va a salir de esta puerta NOT, ¿cierto? El W negado. Va a llegar acá a la otra puerta. Vamos a escribir bien el W así. W negado. Acá va a llegar únicamente el X, ¿cierto? Sin borrar la negación. Tenemos ahora una puerta AND que lo que va a hacer es multiplicar, ¿cierto? Así que vamos a obtener el producto
de W negado X. O XW negado, como lo quieran ver ustedes. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Llegamos ahí. Vamos a ver qué pasa también con esta puerta, ¿cierto? Porque ella está tomando, ¿qué cosa? Está tomando el W. Recuerden que solamente hay una conexión ahí. Esta no es una conexión, ¿ya? Es como que estuviera saltando el cable, por decirlo así. Y tenemos que llegar, ¿cierto? El X. ¿Ya? Así que tendríamos acá, vamos a poner una flecha ahí. WX. Pongamos un W más decente. WX, ahí, ¿cierto? Ahora vemos que tenemos estas dos datos, o estas dos funciones, perdón, entrando a esta puerta. ¿Qué puerta es esa? Aquí la tenemos, ¿cierto? Una puerta NOR. Por tanto, la puerta NOR lo que va a hacer es sumar las entradas y negarlas. ¿Ya? Suma las entradas y las niega. Así que aquí vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener el W negado X más WX, ¿cierto? Y además de sumarlo, lo niega, ¿cierto? Eso es lo que está ahí. Una vez que ya llegamos hasta ese punto, la verdad es que estamos bien cerca de obtener la función F1 y la función F2, porque como pueden ver ustedes, lo que nos queda acá es hacer lo siguiente. Acá, fíjense que nos llega el I, ¿cierto? Acá tendríamos entonces el I negado. I negado llegando ahí. Y por acá, ¿qué nos llega ahí? Claramente llega el Z, ¿cierto? Así que nuestra función F1 va a corresponder a el producto, porque es una puerta AND, a pesar que es como media alargada, pero sigue siendo una puerta AND, de ese término, S y S, ¿cierto? Por tanto, nuestro F1 es el siguiente. Vamos a borrar acá. Ahí sí. F1, este es el primer paso por si acaso, es igual a, vamos a poner esto tal cual. W negado por X más WX negado, ¿cierto? Y eso multiplicado por Y negado Z. ¿Sí? ¿Se entiende cómo obtuve la función? Ya, muy bien. Muy bien. Recuerden que lo único que fui haciendo es ver cada una de las puertas lógicas, lo que tienen su entrada, y en base, por ejemplo, a la operación que tiene cada puerta lógica y al formulario que tenemos nosotros, obtuvimos su salida. ¿Ya? Obviamente, si por ejemplo esto entrara en una NOT, volvería a quedar negado todo, ¿cierto? Así que vean eso como un todo que está entrando a la puerta. Ahora, ¿qué pasa con el F2? Voy a poner el F2 en rojo, porque puedo. Nos llega el I y nos llega el Z, ¿cierto? El I, nos llega el Z, y lo mismo que está acá. Eso llega tal cual. Vamos a ponerlo también. W negado X más WX, todo negado, ¿cierto? Así que tendríamos ahora nuestra función F2. Nosotros al momento no hemos simplificado nada, porque no nos lo han pedido, ¿cierto? Pero en breve vamos a simplificar. Ahí. Claramente nos queda ese término. Esta es una puerta AND, así que va a multiplicar. Fíjense bien que tiene 3 entradas, pero no hay ningún inconveniente, porque puede tener 3, puede tener 4, 5, 6, las que queramos. ¿Ya? La operación es la misma. Y Z. ¿Ya? Y ahí tendríamos las funciones de nuestras salidas. Y no se suman, no se hace nada. Se trabajan por separado. ¿Ya? Ahora, como pueden ver, ya hicimos el paso 1. Era simplemente eso. Ir por todo el circuito a través de las puertas que vamos teniendo, ¿cierto? Construyendo la salida en función de las entradas que tengamos. Aquí era un poquito más simple quizás, porque eran 2 multiplicaciones, 2 negaciones y una suma, ¿cierto? Pero no deja de ser lo mismo. Ahora nos queda entonces lo siguiente. Obtener la tabla de verdad o simplificar. Esto a veces, como les decía, es más simple en algunos casos, especialmente cuando los circuitos no son tan complejos, simplificar directamente, porque con álgebra igual lo podemos hacer. En circuitos más complejos, nosotros vamos a ver algunos ejercicios así probablemente ya en las otras clases, a veces se requiere primero trabajar directo con la tabla, y ir como por parte resolviendo circuitos. Yo sé que quizás alguna vez lo hicieron en lógica proposicional, bueno, y si no lo hicieron, lo revisaremos nosotros. Que es, por decirlo así, pues es como ir paso por paso. Ponemos acá las entradas, por ejemplo, no sé, pues W, X y Z, y aquí vamos poniendo, por ejemplo, no sé, el producto de W por X. Después en otra ponemos el producto de estos dos, por decirlo así.
Después ponemos la suma de todo eso y vamos como operando así por partes, ¿ya? Esa es una alternativa que a veces se ocupa cuando la función es muy compleja, lo cual no es el caso que tenemos acá, ¿ya? Pero eso ya es problema para nosotros en el futuro, ¿cierto? No tan lejano el futuro, así que... Ahora, vamos a simplificar. Simplificamos. Yo le voy a escribir algo más para que quede en el documento, por si hay que lo revise después. Como las funciones no son extremadamente complejas, podemos simplificarlas directamente con álgebra de Boole. No es por decir que son fáciles, pero tampoco son muy complejas, ¿cierto? Simplificamos usando álgebra de Boole, lo hicimos directamente. Vamos a ponerlo con mayúscula al menos. Ahí. Ya. Y como pueden ver ustedes, vamos a tomar esto tal cual. Lo voy a copiar acá. Vamos a tomarlo. Copiamos. Pegamos. Y algo se podrá hacer, ¿o no? ¿Se le ocurre a ustedes cómo podrían simplificar acá? ¿Se le ocurre algo, no? Aquí en realidad hay poco que hacer. Sin embargo, aquí como que sí lo hay, ¿cierto? ¿Había alguna propiedad que nos podría servir? ¿O no se ve? Ya, fíjense bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, factorizo el x? Claro, porque tengo x en los dos términos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, hago esto, x, y me queda w más, o sea, w negado más w, ¿cierto? Todo esto negado por nuestro y negado z. ¿Qué es lo que me queda ahí? ¿Qué me queda? ¿Se acuerdan de esta expresión? Si, por ejemplo, tengo a negado más a, creo que es igual eso. Lo pueden escribir en el chat, me lo pueden comentar. Ah, ¿cierto? Efectivamente, esto era igual a 1. Nosotros habíamos visto que sin importar el valor que le diéramos, ¿cierto? Al a, si el a vale 0, me queda esto. 1, ¿cierto? Y si el a vale 1, me queda lo mismo. Ya, claramente, sí. Va a quedar negado, efectivamente, ¿ya? Le decía que esto era 1, ¿cierto? Así que aquí lo que va a pasar es que esto vale 1, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar entonces que la función va a ser la siguiente. De hecho, lo vamos a escribir acá igual. Va a quedar x negado por y negado z. ¿Ya? O sea, va a quedar así. Para que nos quede escrita ahí. ¿Ya? Y esa sería la función. Se dan cuenta que en realidad se simplificó bastante, porque ahora va a ser únicamente un producto de tres literales, ¿cierto? Tenemos el z, el x y el y, pero claro, están negados el x y el y. Pero aún así se simplificó bastante respecto a toda esta operación y todo este circuito que podríamos tener ahí. ¿Ya? Luego, podemos simplificar también la otra función. En la prueba tienen que simplificar, sí, en la prueba hay problema de simplificación, ¿ya? Y se ponen las opciones para que ustedes la indiquen, ¿ya? Obviamente ajustado a lo que se puede cuestionar o preguntar directamente en un cuestionario, ¿ya? Así que, sí, se requiere simplificar en muchos casos. Con mapas de Carnot, con álgebra de Boole también, a pesar que ustedes igual lo podrían hacer de una u otra manera y después poner los resultados. ¿Sí? Dígame, ¿qué consulta hay respecto a la función 1? Ya, esa es una buena pregunta. Me preguntan si ese 1 no se convierte en 0 después de la negación. Pero, mira lo que pasaría si es que nosotros hiciéramos eso. Esto es solamente para efectos de ejercitar un poquito. ¿Ya? Supongamos que tenemos esto. Y yo estoy diciendo de que esto es igual a 1. ¿Ya? Pensemos que lo dejamos ahí. Y nos queda entonces x por 1 negado. Yo podría esto desarrollarlo directamente, ¿cierto? Y me quedaría así. O podría aplicar De Morgan. O sea,
Quizás no es lo más práctico, pero se puede, es válido. ¿Y qué haríamos en ese caso? Tendríamos que cambiar la operación y negar los términos. Así que en vez de una multiplicación, nos quedaría una suma. Nos quedaría x más 1 y los términos negados. Claramente, aquí me va a quedar x negado y esto va a ser más 0, ¿cierto? ¿Cuánto es x negado más 0? O en realidad cualquier cosa más 0, simplemente en este caso el x negado. ¿Se fijan? De hecho, este sería como un paso un poco más largo, porque en realidad aquí me bastaba operar y multiplicar el x por el 1, me queda x, ¿cierto? Y me queda la negación directa. Pero sería lo mismo, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. Ahora, en nuestra otra función, que está por acá, la voy a copiar y pegar nomás. Ustedes pueden ver que nos queda lo mismo, ¿cierto? Porque en realidad lo único que cambia es el i. El i que ahora no está negado. Así que en realidad la voy a copiar y voy a poner el resultado casi directo. Me faltó la barra, ¿ven? Hay que poner la barra. Ahí sí. Ahí. Y esto en definitiva va a ser, voy a poner los mismos procedimientos, como para que esté ahí. Pero voy a poner bien la W, ¿cierto? Que parece cualquier cosa. Ahí. Por I, por Z, y eso va a ser igual a X negado y Z. ¿Ya? Y esa sería la función. Pueden ver que ya simplificamos, ¿cierto? Simplificamos ambas funciones, llegamos de hecho a las expresiones mínimas que podemos tener, y nos quedaría entonces únicamente obtener la tabla. Fíjense bien que los pasos que teníamos, que yo les decía que se puede intercambiar a veces el paso 2 con el paso 3, ¿ya? De hecho en algunas listas o apuntes lo pueden ver como primero simplificar, ¿cierto? Pero hay veces las cuales es más complejo y nos conviene hacer la tabla, ¿ya? Así que ahora vamos a obtener la tabla. Obtenemos la tabla de verdad. Y ahora la tabla va a ser bien trivial, ¿cierto? Porque tenemos, como por decirlo así, pocas combinaciones para las cuales se hace uno. La función me refiero. Ya. Entonces, para eso voy a dibujar la tabla, sí, eso sí voy a tener que hacerlo. Vamos a dibujar la tabla aquí usando reglas. Son, ¿cuántas combinaciones en total? Y por tanto, ¿cuántas filas debería tener? Antes que no empiece a dibujar, ¿cuántas deberían ser? Tienen que fijarse las variables que tenemos, ¿cierto? Tenemos W, X y Z. ¿Ya? Me parece que no contiene la cantidad de filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voy a poner ahí. Voy a poner 17 porque después obviamente se requiere la primera fila, ¿cierto? Ahí sí, claro. Pero lo que sucede es lo siguiente. Nosotros estamos considerando en base a lo que teníamos en el circuito original, porque en el circuito original había un W, ¿ya? El hecho de que después no dependa del W, en realidad no elimina la entrada, ¿ya? Así que importante eso, porque la entrada existe. Lo que pasa es que nuestra función en realidad como que no le preocupa mucho el valor de la entrada. Esa es la verdad, de la entrada W me refiero. Ahí vamos a formar nuestra tabla. Vamos a hacer una buena tabla. Una buena tabla. Ahí. Y ¿saben qué? Vamos a hacer la tabla completa. Nunca la hacemos completa, pero después la termino dibujando igual. Sí, muy bien. Creo que me está faltando una fila. O, perdón, una columna. Creo que no. Ahí. Ahí. Y vamos a dibujar nuestra tabla completa con todo. Aquí recuerden que nosotros ponemos todas las combinaciones de entrada posibles, o sea, lo que sucede con el W, con el X, con el Y, con el Z, y vamos así viendo lo que finalmente pasa con nuestra función, ¿cierto? Aquí voy a poner doble línea, para que quede una tabla bien hecha. ¿Ya? Como pueden ver, este procedimiento en sí se puede aplicar a muchos circuitos, en realidad no es como que sea algo únicamente de que se aplique a circuitos más simples o más complejos, no, es algo que se aplica a todos. ¿Saben qué? Voy a ir haciéndolo así. Así. Estaba dibujándolo como lo hago generalmente yo en pizarra. Ah, a propósito de las pizarras, le aprovecho de preguntar a ustedes, ¿han tenido clases híbridas ya?
O si es que van a tener, no sé. Mientras yo dibujo. ¿Qué opinan de eso? Ah, sí. Es que de hecho, la verdad es que están habilitados salas, ¿ya? Con diferentes condiciones. El tema es que, como todas las cosas que se hacen, obviamente, sobre la marcha, es más complejo el hacer la formación y la preparación de los mismos profesores. Porque yo creo que una clase híbrida se puede hacer sin grandes inconvenientes si se cuenta con, obviamente, la infraestructura. Si en realidad es bien práctico el poder realizarlo así, ¿ya? Pero claro, el tema de los tiempos y el cuándo se quieren hacer las cosas, lógicamente. Y hasta donde yo sé, hay varios pilotos que se están llevando a cabo, ya algunas ya comenzaron ya, pero son siempre con muy poquitos estudiantes, son como 4 o algo así. En principio eso es lo que les indicó, ya que tienen que ser 4. Sí, yo pienso que se puede sin inconvenientes, pero siempre tiene que haber esa información y además que igual dentro de todo también hay otros temas, temas que a veces son más fuertes que el hecho de la misma posibilidad de implementarlo la estrategia, porque en sí yo creo que el tema de las clases híbridas se puede implementar, teniendo obviamente los medios, ¿cierto? Pero después entran otras cosas, el tema de si las personas quieren hacerlo, también el riesgo que existe, ¿cierto? Porque eso también es algo importante, tanto para estudiantes como para profesores. Claro, más allá de lo que suceda, de si se puede técnicamente, porque hay muchas cosas que se pueden técnicamente, ¿cierto? Es ese tema. Porque se imaginan que de repente, no sé, pues, alguien se enferma, tiene algún familiar o incluso la misma persona y sufre, no sé, pues, algún caso más grave. O sea, tampoco esperemos que vaya a suceder alguna de esas cosas, pero pueden pasar, ¿cierto? Por eso mismo es que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que es algo que se tiene que ver con calma. Ahí. Sí, yo personalmente siento que está un poquito peor el tema que hace unos meses. ¿Ya? Lo que pasa es que ustedes saben que de repente hay muchas presiones políticas en todas estas cosas igual. Tampoco puedo entrar en más detalle, pero ustedes saben. O yo imagino que entiendan a qué me refiero. ¿Ya? Claro, efectivamente. Lo mismo que pasa en los trabajos, porque en principio el tema de los seguros, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado que se pasó como una ley que indica que las personas que están trabajando tienen que tener seguro y todo eso. Seguro aparte, obviamente, de los plásticos que se tienen. Sí. Pero bueno, ustedes yo creo que me entienden. Pero en principio de poder sí se puede, desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Sí, apareció ahora como en el diario oficial. No me acuerdo el número, la verdad. Lo vi como en una noticia. Y aquí tenemos todas las combinaciones. Sí, es que siempre tiene que ser opcional. No es la idea que sea algo obligatorio en principio, ¿cierto? Ya, entonces, acá ustedes pueden ver que tenemos las funciones, tenemos F1 y tenemos F2. Yo las voy a copiar acá para que así las tengamos más a mano. Y hay que pensar, por ejemplo, en cuántas combinaciones tenemos para las cuales hace uno la función. Por ejemplo, la F1. ¿Cuántas combinaciones de las que tenemos ahí deberían hacer uno esta función? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que en realidad nos bastaba ver acá qué combinaciones le hacen uno? 0, 0, 1, mientras el X sea 0, el Y sea 0 y el Z sea 1, tenemos que va a ser 1 la función. Pero como el de W está libre, en realidad hay dos combinaciones, ¿cierto? 0 y 1. Tendríamos entonces el 1 y tendríamos el 9. El 1 y el 9 se van a corresponder con 1 de la función. ¿Dónde está el 1? Acá está. Y el 9 está por acá. Recuerden que, como les comentaba, nos ayuda bastante el verlo así. Luego, ¿qué pasa con las demás combinaciones? La verdad es que van a ser 0, ¿cierto? Se dan cuenta que una vez que tenemos la función así, se hace bien directo el obtener la tabla, en este caso. Por eso es que de repente nos conviene hacer la tabla primero, en otros casos simplificar, dependiendo. Y en el caso de F2, podemos hacer algo similar, ya que tenemos la función ahí, ¿cierto? Era X negado y Z, o sea, cambiar solamente el Y.
Sí. Y bueno, y aquí tendríamos entonces que ver lo mismo, ¿cierto? Vemos que para que se haga uno este término tendríamos que tener que el x vale 0, el y vale 1, el z 1. Como el doble está libre, ¿cierto? No aparece en la expresión, puede tomar cualquier valor. Y por eso es que hay dos combinaciones para las cuales hace uno la función. Dos combinaciones de entrada me refiero. Cuando el w vale 0 y cuando el w vale 1. ¿Ya? Tendríamos entonces que sería en el 3 y en el 11. Estoy simplemente convirtiendo el binario ya. En el 3, eso sería acá. Y en el 11 sería ahí. Ahí. Y las demás serían todas 0, ¿cierto? No habría otra combinación de entradas que me haga 1 al F2. ¿Se dan cuenta que es práctico eso que estuvimos revisando antes al momento de aplicarlo en este tipo de cosas? Lo hace mucho más simple que si estuviéramos trabajando, por decirlo así, como más a ciegas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y quiero saber si se entiende cómo obtuvimos la tabla. Vamos a mover la tabla un poquito mientras se mueve. Ustedes me indican si se entiende o no. Ya. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, nos quedaría el último paso, ¿cierto? Que era el paso de, si es que es posible, dibujar o redibujar el circuito simplificado. Aquí ustedes pueden ver que claramente es posible y en realidad va a ser un producto, en este caso una AND, con dos entradas de negación en el primer caso. Este es el paso 4. Redibujamos. Recuerden que el dibujo del circuito es una representación esquemática del mismo. ¿Ya? Eso quiere decir que buscamos siempre que sea simple, que sea fácil de identificar dónde está cada cosa y cómo está formado el circuito. ¿Ya? Redibujamos los circuitos simplificados o el circuito simplificado. Si es que no hubiera quedado igual, no se pudiera simplificar, lo dejamos tal cual y no hacemos nada. ¿Ya? De todas maneras, la prueba siempre se especifica todo lo que se pide. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría entonces? Miren, les voy a mostrar algo. Nosotros muchas veces lo que hacemos en estos casos es dibujar un circuito de la siguiente manera. Es poner las líneas en vertical. Me refiero a las líneas asociadas a las entradas, ¿ya? Así que vamos a poner acá, miren, el X. De hecho, vamos a poner el W, igual a pesar que nadie lo ocupa, pero lo ponemos también, no seamos así. Ponemos acá el X. El X aparece negado, ¿cierto? Así que vamos a poner esto, miren. Vamos a poner eso, una línea acá. Esto también nos va a ser útil al momento de estar diseñando, de cuando nosotros creemos circuitos. Vamos a poner acá el I. ¿Ya? Vamos a poner acá, como aparece el I negado, también vamos a dejar una línea para esto. ¿Ya? En un momento le va a hacer sentido. Y por último el Z. El Z no aparece negado, así que le dejamos solamente una línea. Creo que quizá pueden sospechar qué es lo que estamos haciendo y por qué hay una línea adicional en algunos casos, ¿cierto? Y si no, bueno, ahora lo vamos a ver. Ya, acá vamos a tener el W. Acá vamos a tener el X. Acá vamos a tener el Y y aquí el Z. Y vamos a directamente poner acá esto, miren. Vamos a poner acá una línea. Esto va a estar unido. Acá voy a borrar un poquito porque voy a dibujar algo. Algo que hace falta, ¿cierto? Ya que quiero obtener el X negado. Ahí. 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 ¿Ya? Acá también voy a poner esta conexión acá, ¿cierto? Voy a tomar el I y lo voy a pasar por otra puerta NOT, ¿sí? Para así obtener el I negado. En definitiva, ahora podemos formar el circuito de manera mucho más simple. O sea, en realidad, para este caso, que donde no es un circuito tan complejo, podríamos decir, quizás no hacía falta, pero para otros circuitos sí. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hago entonces? Las funciones que tenemos ahí, que yo las voy a copiar directamente, las vamos a implementar. Vamos a hacer el proceso inverso, por decirlo así. Vamos a poner las puertas que se requieran para formar eso. Copiamos, pegamos,
Voy a borrar los numeritos porque no hacen falta acá. No hacen falta. Para nada acá. Ahí. ¿Cierto? Y me voy a traer también el formulario, porque igual el formulario no sirve. ¿Dónde quedó el formulario? Ahí anda el formulario. Recuerden que esto está publicado en el aula. Ahí. Ya. Entonces, queremos conseguir esas funciones. ¿Cómo lo hacemos? Claramente tenemos que hacer una multiplicación. Recuerden que podemos multiplicar más de 2 términos. No hace falta que sea siempre 2, sino que pueden ser 3, 4, 5, los que se requiera. Lo mismo con las sumas. ¿Ya? Así que vamos entonces a trabajar de la siguiente manera. Lo voy a despegar un poquito que está muy pegado ahí. Primero, vamos a obtener una multiplicación entre estos términos. X negado y negado Z. X negado y negado Z. Para eso vamos a ocupar una puerta AND, ¿cierto? Ahí. Una puerta AND. Estoy intentando hacer una puerta AND, pero la puerta AND se resiste. Vamos a hacerla acá. ¿Saben qué? Vamos a hacerla de nuevo. Ahora sí. La quinta es la vencida. Ya, por ahí está bien. Entonces, tomamos el X negado. Ahí ponemos un nodo. Le ponemos ahí su línea. Después tomamos el Y negado. Ahí. Y por último el Z. Recuerden que todos los otros cruces no cuentan. Es como que estuviera pasando por encima nomás. ¿Ya? Tenemos el primer producto. Y de hecho ese primer producto ya nos permite inmediatamente conseguir la función. Y no tengo ni para qué copiarla. La voy a mover de acá. Claramente nosotros podríamos haber hecho lo mismo, pero poniendo las negaciones por separado, como no todo junto, ¿me entienden? Y la función F1 la obtenemos de manera muy similar. Ahora con una puerta lógica, en este caso sería también una AND de 3 entradas para realizar ese producto de 3 términos. Y mi AND, a ver cómo queda. Ahí quedó bien mi AND. Sería entonces el X negado. X negado. Y, ¿cierto? Ahora no es el Y negado, ¿cierto? Sino que simplemente el Y. Y por último el Z. ¿Ya? Y tendríamos ahí la función. Ahí. ¿Ya? Y es un circuito más simple porque tiene únicamente 4 puertas, ¿cierto? El otro tenía, ¿cuántas tenía? ¿Cuántas tenía el otro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puertas y además una configuración que era un poquito más compleja de identificar, ¿cierto? Bueno. ¿Se entiende cómo acabamos de redibujar el circuito? Ya, entonces por hoy día estaríamos ok. Les voy a dejar el formulario. De hecho, yo creo que lo voy a dejar por acá. Como que quede dentro del apunte, por decirlo así. No, de hecho lo vamos a poner por acá. Más o menos en línea con lo que estuvimos revisando. Claro, cualquier pregunta. Mientras yo ubico esto acá. Sí, sí, ocupo una tablet, una Wacom. La verdad tengo dos. Una Small, que la verdad me gusta más para trabajar que esta. Acá tengo una Medium, que es una grande. No sé si se alcanza a ver. Y claro, lo hago con el mouse y con el lápiz. Y el teclado un poco a veces. Pero la verdad es que trabajo con el mouse. Por ejemplo, para mover acá, para por ejemplo acercarme, todo esto lo hago con el mouse. Entonces trabajo como con mouse y la tableta. Entonces cuando quiero escribir algo, lo hago con el lápiz. Y ahí uno puede escribir. Es bien práctico. Por lo general dibujo un poquito mejor. Lo que pasa es que como estoy alternando a veces entre la tableta pequeña y la tableta medium, como que me cuesta acostumbrarme. Y de hecho siento que escribo mejor en la pequeña. Pero sí. Es bien práctico. Bueno, entonces como estamos en la hora, de hecho terminamos un minuto antes, le agradezco mucho su participación. El día lunes lo que vamos a hacer es ver diseño, vamos a hacer ejercicios también de diseño y el día miércoles solamente ejercicio. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora, yo diría que tenemos fácil el 90% de la prueba. Fácil, así, 90 y algo quizás. Así que bueno, que estén muy bien. Chao, chao.